pero te sorprenderá saber que hay algunos inventos que se adjudicaron los norteamericanos y que realmente fueron inventados en México. Te hablo del béisbol. Varios países se disputan la autoría del béisbol, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, varios países caribeños y desde luego México. En Estados Unidos dicen que fueron ellos quienes lo inventaron por ser los primeros que tuvieron una liga del deporte y porque hay constancia de que las reglas del juego del béisbol fueron reguladas después de la Guerra de Secesión norteamericana que ocurrió de 1861 a 1865. En esa época, en México, ocurría la invasión francesa y el imperio de Maximiliano y Carlota. En Estados Unidos, la Guerra de Secesión. Estas reglas fueron firmadas en Cooperstown, New York, en donde se jugó el primer juego de béisbol. Por eso ellos se adjudican la autoría, porque pusieron las reglas en aquella época. En 1861, en Cooperstown, New York. Es precisamente en esa ciudad de Cooperstown en donde está albergado el Museo de la Fama de las Grandes Ligas, por la razón de que ahí fue donde se emitieron las primeras reglas del juego, del béisbol. Aunque el primer juego como tal se ocurrió en territorio mexicano, sin embargo, está comprobado que fue en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en donde tuvo lugar un juego público en 1847, años antes de las pretendidas reglas norteamericanas. En Mazatlán ya se jugaba en 1847. Hasta 1861 se emitieron las reglas en Cooperstown, Nueva York. Así las cosas, de un deporte muy parecido al béisbol, obviamente en Mazatlán en 1847 lo jugaban igual, pero no le llamaban béisbol. Y que en esa época, como podrán recordar, estábamos en plena guerra de invasión por parte de Estados Unidos. Así las cosas, cuando los norteamericanos descubren el juego de béisbol en México, fue en 1847, cuando invadieron y nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Años después, cuando México estaba siendo invadido por Francia y que imponían a Maximiliano como emperador mexicano, en esa época ellos emiten las reglas del béisbol en Nueva York. Así las cosas, dio entonces la casualidad que un destacamento de tropas norteamericanas que estaban en Sinaloa presenciaron el espectáculo del béisbol mexicano y les gustó, les impactó tanto que lo tuvieron y lo hicieron como actividad propia. Y al volver a su país, no solo se lo llevaron, sino que también le cambiaron el nombre, le llamaron béisbol y lo hicieron un deporte norteamericano. Ese deporte que habían presenciado se popularizó rápidamente en Estados Unidos hasta llegar a lo que es hoy el deporte favorito por excelencia de los estadounidenses, pero que fue inventado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en 1847. Así las cosas, los estadounidenses, para contrarrestar lo anterior, se han inventado una historia paralela, diciendo que efectivamente es cierto que ellos presenciaron el juego en 1847 en Mazatlán, pero que la actividad fue traída a México por un soldado invasor, un tal Abner Doubleday, que supuestamente jugaba en su barrio de Nueva York con sus amigos el deporte. Lo que no explican es cómo le hizo un soldado para enseñarle a toda una ciudad a jugar un deporte, y más aún, cómo le habrá hecho para organizar un espectáculo y que fuera jugado exclusivamente por mexicanos, mientras él estaba en la tribuna observando el juego.
poco los mexicanos de la época le hacían caso a un invasor? Lo cual es imposible. No era posible que este soldado invasor, Abner Doubleday, hubiera enseñado, cuando está invadiendo a México en 1847, a jugar béisbol a los mexicanos en Mazatlán. Es absurdo. Lo que sí es innegable es que el deporte jugado primeramente en Mazatlán se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Y sí, seguramente en su mayoría, esos cambios ocurrieron ya en Estados Unidos, hasta llegar a ser una actividad complicada de entender, muy disfrutable y con tantos adeptos y seguidores como lo es hoy en día. Sin lugar a dudas, grandes inventos mexicanos que han pretendido y que se han estado adjudicando los norteamericanos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.